bautizarse por los muertos? ¿Puede un cristiano bautizarse por los muertos? Y es una pregunta que muchas personas se han hecho por años. Y es una pregunta que me ha llamado mucho, pero mucho la atención. Y esta pregunta, más que enseñarme a tener mucho cuidado, me ha enseñado a la importancia de aprender a leer muy bien. Cuando no leemos bien, cuando no estudiamos, podemos errar, podemos tener un mal entendimiento de una cita bíblica. Y cuando una persona tiene un mal entendimiento o una mala interpretación de una cita bíblica, puede entrar en el error. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado, especialmente en estos últimos tiempos. Hay muchas enseñanzas erradas y hay personas que por no tomarse la delicadeza de hacer estudios independientes o solamente por confiarse en lo que alguien en un altar les está enseñando o predicando, y cuando lo reciben no se aseguran que realmente sea la verdad porque no hacen estudios independientes. Ponen su total confianza en el hombre. No puedes poner tu total confianza en un hombre. Debes asegurarte que lo que recibes en tu espíritu sea realmente la palabra de Dios. Hay miles y miles de personas engañadas, confundidas, porque tomaron una cita bíblica y a lo mejor no la leyeron bien, o a lo mejor no la interpretaron bajo la guianza del Espíritu Santo. No puedes tampoco tomar una sola cita bíblica y crear una doctrina basándola o fundamentándola solamente en una cita bíblica. Y esto es un excelente consejo, porque a lo mejor donde te congregas han creado o han fundamentado una doctrina basándola en una cita bíblica. Y creo que este es un ejemplo de un caso muy importante del que vamos a hablar en este día. Es un caso muy claro en el cual tomaron una cita bíblica y están creando una doctrina. ¿Puede un cristiano bautizarse por los muertos? Y vamos a leer la cita bíblica que han tomado para fundamentar esta doctrina, que es una doctrina errada. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir al versículo 29. Dice: de modo que harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Esta es una cita bíblica que si no la lees bien, puedes entrar en confusión o te pueden engañar. La pregunta es: ¿puede un cristiano bautizarse por los muertos? Y yo sé que esta respuesta a esta pregunta va a sacar a muchos del engaño, o les va a traer luz, les va a traer claridad. No te puedes dejar engañar en estos últimos tiempos. No importa quién esté al frente, a lo mejor la persona que esté al frente está enseñando una doctrina falsa, y no lo haga con la mala intención, porque estas personas son movidas por demonios y no lo están haciendo con una mala intención. Sencillamente, al recibir esto de manera equivocada, o a lo mejor recibieron esta enseñanza por muchos años y la han ido trayendo por años,
y por años y la están compartiendo, pero qué mejor que salir del error y llegar a la verdad. Pero vamos a contestar esta pregunta. Lo primero que debemos dejar en claro es que el apóstol Pablo aquí está haciendo una tremenda exposición. No te limites solamente a leer el versículo 29. Más bien, si realmente quieres tener un entendimiento completo de este tema, te motivo a leer todo el capítulo completo y te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo está dando una exposición o está argumentando de una manera extraordinaria para aquellos que no creen en la resurrección. Porque en ese tiempo había gente que no creía en la resurrección. Pero por el otro lado, había gente que no era parte de los del apóstol Pablo, pero creían en la resurrección. Y este tipo de gente que aunque no eran creyentes como lo era el apóstol Pablo, o de la línea, si se le puede decir, del apóstol Pablo, creían en la resurrección, pero estaban haciendo una práctica, y esa práctica no era algo que fomentaba el apóstol Pablo, porque en la Biblia no se encuentra a ninguno de los discípulos, a ninguno de los apóstoles bautizándose por los muertos. Tampoco Jesús indica o enseña que debemos hacerlo. El apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que debemos bautizarnos por los muertos, sino que en ese tiempo había gente que practicaba tal cosa. Como a lo mejor hoy en día hay gente que no son de nosotros, pero practican estas cosas. Mira lo que dice, vamos a leer el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Mira que no dice, ¿qué haremos los que nos bautizamos por los muertos? Hay que leer muy bien esta cita bíblica. Leerla muy bien. Dice, repito, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? No dice, ¿qué haremos los que nos bautizamos por los muertos? Pero sigamos leyendo. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Este tipo de gente que bautizaba por los muertos, ellos creían en la resurrección, pero estaban haciendo este tipo de práctica. En lo que el apóstol Pablo les dice, si no hubiera resurrección, entonces ¿por qué están haciendo ellos lo que están haciendo? ¿Por qué se están bautizando por los muertos? En ningún momento el apóstol Pablo está hablando de nosotros. ¿Por qué nosotros nos bautizamos por los muertos? Sino porque ellos. Es muy importante leer muy bien esta cita bíblica, y no solamente esta cita bíblica, sino toda la palabra de Dios, toda la Biblia debes leerla muy bien, y más que leerla, estudiarla, porque de lo contrario te vas a encontrar bautizándote por los muertos o haciendo prácticas que la Biblia no nos instruye a hacer. Tampoco podemos formar una doctrina de una cita bíblica, si fuese el caso, pero aquí es muy claro que el apóstol Pablo no se está refiriendo a nosotros, sino a ellos. Es muy clara la cita bíblica, pero es importante recalcar todos estos puntos, porque hay muchas personas que se dejan llevar por cualquier corriente de doctrina, o cualquier persona que de una cita bíblica ya quiera formar una doctrina o una enseñanza, y eso no es correcto, especialmente en estos últimos tiempos, porque hay muchos falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos pastores, de todo. Hoy en día te puedes encontrar con ese tipo de personas, y muchas personas inconscientemente te pueden estar enseñando cosas erradas. Por eso siempre motivo a hacer estudios independientes. Tal vez alguien con mucha carisma, tal vez que suene muy convincente, te quiera presentar una mentira, un error,
debes asegurarte de que todo lo que te estén enseñando sea conforme a la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Asegúrate tú de tomar nota, subrayar cada cita bíblica, porque la persona que tal vez tú menos piensas te puede engañar y te puede inducir al error, especialmente en estos últimos tiempos. No puedes pensar que todos los ministros son llamados por Dios, porque no todos los ministros son llamados por Dios. De hecho, muchos empiezan bien y terminan mal, otros empezaron mal y terminan bien. Bueno, los casos son múltiples, pero es importante hacer estudios independientes. Esta es una cita bíblica muy interesante para que nosotros reflexionemos y consideremos muy bien la importancia de leer bien. Una cosa es decir nosotros y otra muy diferente es ellos. Y un error como este puede crear una falsa doctrina y engañar a miles y miles de personas, y miles de personas terminar en el infierno sencillamente por un error como este. Gracias, muchas gracias por ser parte de este canal de YouTube. Si todavía no lo eres, te motivo a suscribirte ahora mismo dándole clic donde dice suscribirse. Si crees que alguna persona necesita esta enseñanza o a lo mejor anda bautizándose por los muertos, compártale, porque esta enseñanza le va a bendecir ricamente. Bendiciones, bendiciones. Tu boca es la profeta de tu destino. Hasta pronto. Javier Ortiz Ministerio presenta su nuevo libro titulado El soplo de su entendimiento. Las cosas espirituales se entienden mejor cuando se experimentan que cuando son enseñadas. Por eso necesitas experimentar el soplo de su entendimiento. Ya disponible en Amazon.